Hay mucha diversidad de opiniones sobre cuál es la dieta adecuada, sobre hemos evolucionado para consumir qué tipo de productos y en esa discusión en realidad muy poca gente lo tiene claro porque les falta la perspectiva evolutiva. Cuando empezamos a convertirnos de cazadores-recolectores a productores de alimento, donde nuestra gama de diversidad de nutrientes se reduce drásticamente. Y es curiosamente a partir de ese periodo que empezamos a ver todo un auténtico desarrollo de enfermedades que antes no teníamos documentadas. Y entre ellas figuran tumores que quedan además registrados en el esqueleto. Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer podcast de Ibions, en el que tenemos la suerte y el honor de contar con Manuel Domínguez Rodrigo, que siempre habíamos soñado con que fuera nuestro primer protagonista y lo hemos cumplido. Una breve presentación de Manuel Domínguez Rodrigo, o igual no tan breve. Es profesor de paleoantropología y arqueología de los orígenes humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, codirector del Instituto de Evolución en África, IDEA, profesor de Antropología Biológica en el Departamento de Antropología de la Universidad de Rice en Houston y codirector del proyecto de paleoantropología y paleoecología en la Garganta del Dubai. Bienvenido. Pues muchas gracias, Julio, y es una satisfacción estar aquí con vosotros porque también era mi sueño desde hace mucho tiempo ser el primero de los invitados a vuestro podcast. Así que arranquemos. Pues muchas gracias. Primero, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Estamos teniendo esta sesión, que lo sepan los oyentes, desde la inigualable Garganta del Dubai, donde estamos excavando una serie de yacimientos que nos van a ayudar un poquitín a reescribir parte de esa historia inicial del ser humano. Esa era un poco la primera pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí para intentar acercarnos un poco más a esa pregunta que el ser humano se viene haciendo desde hace milenios, que es ¿de dónde venimos? ¿Cómo hemos hecho aparición? ¿Qué nos ha configurado tal cual somos en la actualidad? Y entonces, con la humildad que creo que caracteriza a mi equipo, pues llevamos ya bastantes años trabajando aquí para aportar un granito de arena a ese mar de desconocimiento. ¿Y de dónde surge esta pasión por encontrar un poco el origen del ser humano? ¿De dónde surge? Pues surge muy pronto. Creo recordar que tenía en torno a 10 años cuando ya tenía esa pasión instalada en mi mente y la fui dando forma hasta que al llegar a la universidad tuve que elegir entre algo que me pudiera garantizar un porvenir más o menos pues seguro o dar rienda suelta a esta pasión y ver hasta dónde me llevaba. Y he de deciros que al haber optado por la segunda opción he tenido la inmensa fortuna de alcanzar cotas de satisfacción personal que van mucho más allá de lo que es la profesión y el conocimiento, ¿no? Esta pregunta me ha llevado a varios sitios del planeta y en concreto del continente africano y me ha hecho atesorar una serie de vivencias que a nivel personal valen, si no tanto, seguro que más, que todas estas cuestiones profesionales. Bueno, como ya escucháis, además, Manuel es muy didáctico y la verdad que es un placer escucharle. ¿Qué te empuja a seguir viniendo aquí año tras año, a pesar de las dificultades que seguro tiene este proceso? Pues esa misma vocación que se instaló en mí a los 10 años. Es decir, es verdad que en los treinta y tantos años que llevo de trabajo aquí he ido ampliando el conocimiento de cómo se formó el ser humano en su origen y cada vez que descubro una cosa nueva, siguiendo un poco esa visión popperiana, surgen una serie de preguntas que exigen respuesta inmediata o respuesta para poder dar un paso más en conocimiento y eso me empuja a seguir trabajando aquí. Entonces, es fundamentalmente vocacional, el conocimiento, esa inquietud que creo que compartimos todos los que estamos oyendo este podcast de cómo hemos hecho aparición en este planeta, ¿no? ¿Cómo fue tu primera vez aquí? ¿Qué sentiste que andabas buscando cuando llegaste aquí por primera vez? Mis primeros años en África fueron distintos a estos últimos, porque yo empecé, cuando yo me formé en arqueología de orígenes humanos, fue en mitad de un debate que existió en la década de los 80 muy fuerte, en la que intentábamos aprender cuál era el papel que aquellos seres humanos habían jugado en la formación de estos yacimientos arqueológicos, ¿no? Y una visión que se tenía en aquel momento era que muy posiblemente estos yacimientos tenían tanta actividad de carnívoros no humanos como humanos, y era necesario separar una cosa de otra. Y nadie, mm, era el comienzo de una disciplina que en la arqueología ha sido fundamental, que es la tafonomía,
nadie se puso a estudiar cuáles eran las formas que tenían los distintos animales carnívoros de las sabanas africanas de alterar huesos, de modificar esos huesos que potencialmente podrían convertirse en fósiles luego, ¿no? Y yo empecé en África los primeros 3 o 4 años persiguiendo todo tipo de carnívoros y estudiando sus presas, sus huesos, en circunstancias de lo más variopintas y que me han dado las vivencias más hilarantes que os podéis imaginar de todas las que he atesorado en estos años. Qué bueno. Y cómo ese conocimiento sobre cómo trataban los huesos los carnívoros te ayuda a entender cómo los humanos ahora mismo podían comportarse hace 2 millones de años, por ejemplo. Pues nos ayudó bastante porque yo no fui solo, en aquel momento empezaron otras personas a hacer lo mismo y cuando pusimos sobre la mesa todo lo que descubrimos, pues aprendimos a ver cómo cada tipo de carnívoro modificaba los huesos. Entonces, para que los oyentes sepan, los primeros yacimientos de la humanidad no tienen un punto estético como la arqueología pues faraónica, egipcia, ni nada parecido. Nosotros estudiamos los primeros seres humanos a través de su basura. Es decir, nos vamos a los sitios donde vivieron y recogemos todos aquellos huesos de los animales que se comieron con las herramientas de piedra que fabricaron en aquel momento para poder hacerlo. Entonces, en nuestro estudio de su basura, pudimos entender muy bien, una vez que conocimos cómo se comportaban los carnívoros, que había yacimientos que estaban formados exclusivamente por seres humanos. Y pudimos entender muy bien que esos seres humanos estaban consiguiendo animales sin tener que carroñárselos a otros carnívoros, lo cual era muy importante porque hasta ese momento no se tenía muy claro cuál era la situación. Si tú eres un carroñero en una sabana, pues quedas relegado a consumir lo que el otro carnívoro que haya venido antes te ha dejado, ¿no? Y en el caso de una sabana africana, normalmente, si tú estás carroñándole a un león o a un leopardo, lo que te queda, ya no te queda carne, ¿no? Te queda solo que el tuétano de los huesos y poco más. Entonces, el poder aclarar cómo se comportaban los carnívoros en aquel momento fue muy importante, sobre todo para ver que esos primeros seres humanos, cuando empiezan a consumir animales, lo empiezan a consumir con todas sus consecuencias. Eran carnívoros pues tal cual estaban los otros carnívoros con los que convivían, ¿no? Y eso nos ayudó a ver dos cosas. Uno, que en el origen del consumo de la carne, los seres humanos, pues posiblemente fueron cazadores. Y dos, que en un momento muy particular de la evolución humana, que coincide con el despegue de la evolución del cerebro, la carne se constituyó como un elemento fundamental en aquellas primeras dietas humanas. Qué bueno, interesante. ¿Y por qué crees que es importante, bueno, aparte un poco de esa investigación filosófica de lo desconocido, pero si nos centramos en la nutrición, ya que estamos en el podcast de Evians, ¿por qué crees que es importante saber lo que comían nuestros antepasados para nuestro presente y para nuestro futuro? Pues es fundamental porque, como vosotros muy bien sabéis, incluso dentro de vuestro ámbito profesional hay mucha diversidad de opiniones sobre cuál es la dieta adecuada, sobre hemos evolucionado para consumir qué tipo de productos y en esa discusión en realidad muy poca gente lo tiene claro porque les falta la perspectiva evolutiva. ¿Vale? Nosotros ahora como seres humanos tenemos una fisiología que hemos heredado a lo largo de varios millones de años de evolución. Y esa fisiología que tenemos no es ni más ni menos que el resultado final de haber consumido toda una serie de cosas a lo largo de esa evolución. Los oyentes que nos están escuchando deben saber que la evolución humana comienza oficialmente en torno a unos 6 millones de años y que en esos primeros 4 millones de años nos hemos convertido en una especie de vegetarianos omnívoros de amplio espectro, pero que a partir de un momento determinado, en torno a 2 millones y medio de años, empezamos a ser omnívoros absolutos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la actualidad el ser humano consume todo tipo de cosas. Lo que nosotros comemos en nuestra sociedad es muy distinto de lo que consume un grupo de esquimales en el Ártico, por ejemplo, ¿no? O un grupo de cazadores-recolectores en el corazón de África. Y en realidad los seres humanos no están preparados de igual manera en la actualidad para consumir todas las dietas que el ser humano consume en los distintos puntos del planeta. Pues entender cómo hemos llegado a adaptarnos a consumir todo ese tipo de cosas nos puede ayudar a entender mucho mejor nuestra fisiología y por lo tanto a adoptar las dietas que sean más adecuadas para este. Luego, esa perspectiva evolutiva es fundamental en este proceso.
La verdad que tuve un buen profesor de antropología, pero ojalá te hubiese tenido a ti como profesor, ¿eh? Igual Claro. hubiese cambiado mi camino. Y bueno, yo creo que más o menos lo has comentado, pero ¿qué habéis aprendido aquí sobre lo que comían nuestros antepasados? Quizás si nos centramos en la parte del yacimiento que estáis encontrando aquí, ¿qué creéis que eran sus dietas fundamentales y cuáles son los posibles sesgos respecto a lo que habéis podido encontrar? Claro, eh, todos los productos que un ser humano consume en la actualidad es muy difícil que puedan quedar registrados para un arqueólogo en el futuro, ¿no? Entonces es verdad que nosotros recuperamos solo una fracción de la dieta de todas estas poblaciones prehistóricas. En esa fracción de la dieta empleamos toda una serie de herramientas que son herramientas de última generación. Es decir, no solamente reconstruimos lo que comen a partir de lo que estamos viendo directamente en la basura de esos asentamientos de 2 millones de años, sino que incluso somos capaces de ir más allá. Ahora podemos emplear tecnología que yo cuando era estudiante denominaba tecnología Star Trek, porque no existía en aquel momento y pensaba que era algo como muy futurista, y que ahora existe. Por ejemplo, podemos recuperar restos de los huesos de los cuerpos de aquellas criaturas y poder saber cuáles eran, a través del estudio de los isótopos, determinado tipo de isótopos, de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de estroncio, todos los elementos básicos de su dieta. Era una dieta fundamentalmente vegetariana, era una dieta que tenía un componente omnívoro importante, era una dieta con una carga de proteína animal interesante. Todo eso lo podemos hacer. Podemos aproximarnos incluso a la dieta de estos seres humanos a partir de algo tan sorprendente como puede ser estudiar las moléculas orgánicas que han quedado registradas en el sedimento de aquellos lugares donde estos seres humanos defecaban. Entonces, en el momento en que se tenga la suerte de poder localizar un sitio, una antigua letrina de la que no queda evidencia visual de nada, pero que tenemos esas moléculas orgánicas todavía en el sedimento, podemos reconstruir también el carácter general de la dieta de ellos, ¿no? Entonces tenemos muchas herramientas. Lo que nosotros hemos aprendido aquí han sido varias cosas y de hecho necesitaríamos a lo mejor otro podcast para poder detallarlas, pero una de ellas, por ejemplo, que cuando el ser humano empieza a consumir carne, la come con bastante asiduidad. La carne no es un recurso que solamente utilice en época estacional, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de esta evolución se produce en medios muy estacionales, donde todos los recursos vegetales y no vegetales tienen una duración temporal muy limitada a lo largo del año, ¿no? Entonces, no es un recurso de apoyo, algo que uno pueda consumir en la época seca porque no haya frutos o no haya vegetales, sino que da la sensación de que su fisiología se adapta a consumirla de tal manera que la necesita a lo largo de todo el año. Y de hecho, cuando no es así, desarrolla patologías que son exclusivamente humanas en la actualidad. Tenemos una serie de porosis y de patologías en determinadas partes anatómicas, hiperostosis poróticas, que no surgen en otro tipo de animales, pero surgen solamente en el ser humano cuando tienen problemas de anemia megaloblástica seria, inducidas a lo mejor por la ausencia de consumo de cobalamina o por la combinación de la ausencia del consumo de la B12 con procesos parasitarios, que son casi siempre muy simultáneos. Y eso no ocurre en un chimpancé, no ocurre en un gorila, no ocurre en otro primate. Es algo muy humano porque nuestra fisiología se ha adaptado a ese consumo. Patologías que son exclusivas de este tipo de fisiologías las podíamos encontrar, pues si a un chimpancé le quitas a lo mejor la fruta, que es la esencia de su dieta, ¿no? Pues puede desarrollar ese tipo de patologías que son particulares. Bueno, pues nosotros tenemos patologías de este tipo que llevan hasta 1,5 millones de años, lo cual puede empujarnos a ver de que nuestra fisiología, perdón, la que tenemos en la actualidad, en su aspecto más básico, se remonta como poco a 1,5 millones de años. Lo que vemos en estos yacimientos que estamos excavando es que posiblemente se alargue hasta 2 millones de años atrás en el tiempo. El consumo de carne inicial tuvo que ser un paso no fácil, porque es una carne que en principio consumen cruda. Es una carne para la cual una anatomía vegetariana del tipo de un chimpancé no está preparada. Entonces hubo ahí grandes cambios a nivel de la microbiota, que fueron importantes, pero hubo grandes cambios también en cuanto al tracto digestivo, ¿no? Y es justamente con la aparición de estos primeros seres humanos que vemos, después de 4 años de evolución, de 4 millones de años de evolución, pues una alteración drástica del esqueleto, una reducción importante del tracto digestivo,
una reducción que además se afecta mucho más a la parte final del tracto digestivo, donde ya no es necesario fermentar tanta comida, tanto producto vegetal, porque se está supliendo con una dieta de más calidad con proteína animal. Y esto coincide con el despegue por primera vez, porque hasta entonces había sido inviable, del cerebro. El cerebro humano consume en un adulto algo más del 20% de la energía metabólica basal. En un bebé puede llegar a consumir hasta el 60%. Somos, sin lugar a dudas, el mamífero que es energéticamente más caro en proporción al tamaño que tenemos. Y eso solamente se pudo conseguir cuando nos adaptamos a consumir una dieta con la calidad suficiente que permitiera todos esos cambios evolutivos casi de manera sincrónica. Interesante. Y una pregunta para una persona que no haya tenido la fortuna de poder estar aquí como nosotros, ¿cómo puedes interpretar en un hueso que se encuentra en un yacimiento y que lleva 2 millones de años tapado, cómo puedes interpretar que ha sido comido por un ser humano? Pues lo puedes interpretar fundamentalmente porque el ser humano para consumir ese hueso ha tenido que emplear herramientas. Entonces el equipo de cubertería que tenía en aquel momento se reducían a herramientas de piedra de distintos tipos y esas herramientas de piedra tenían una serie de cuchillos de piedra que cuando estaban tanto desmembrando al animal como descarnándolo, pues llega a tocar el hueso y dejar marcas de corte. Y esas marcas de corte aparecen en diversas partes anatómicas en función de lo que estén comiendo. Es gracias a estas marcas de corte que sabemos que estos animales están siendo consumidos por completo. Para que nos hagamos a la idea, en estos yacimientos que estamos excavando aquí, tenemos animales tan pequeños como unas gacelillas, que pueden tener 20, 25 kilos de peso, pero animales también considerables de tamaño como cebras, que pueden llegar a 350 kilos de peso. Entonces, esa gama de un peso pequeño a un peso grande, tenemos varias especies que cubren toda esa gama, ¿no? En esa gama nos encontramos que se le saca la carne. Nos encontramos que en contraposición a lo que vemos en el ser humano actual, no lo están desmembrando porque no hace falta repartirlo entre familias, porque el concepto de familia no existe hace 2 millones de años. En esos animales vemos que antes de consumir la carne están eviscerando, es decir, están consumiendo también las vísceras. Lo digo porque los oyentes pueden estar interesados en los beneficios nutricionales de la casquería tradicional. Entonces, esto se remonta a 2 millones de años. Ya le tomaban el gustillo a esto también, incluso hasta el punto de excederse en algunos casos. Bueno, y bueno, un poco referido a todos los descubrimientos que estamos hablando, tanto nutricionales como no nutricionales, ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho nunca? No hace falta que tampoco sea igual el más relevante científicamente, pero ¿qué es lo que has descubierto que has dicho, bueno, esto es lo que más ilusión tenía, si se puede contar, claro, o de lo que se pueda contar? Pues sí, sí, vamos a ver, hay varias cosas. Lo que más ilusión me ha hecho a nivel académico ha sido que yo me formé en un periodo, como comenté antes, donde los arqueólogos llevaban décadas discutiendo si los primeros seres humanos eran carroñeros de tuétano o eran cazadores y por lo tanto consumidores de carne. Y la investigación que yo realicé, pues fue, yo creo que importante para poder decantarnos hacia la segunda opción. Es decir, la carne cobra una importancia importante en la evolución del ser humano hace más de 2 millones de años. Y eso, aunque tiene una perspectiva estrictamente académica, a mí me ha hecho ilusión porque es un poco mi granito de arena al aporte del avance de conocimiento en nuestra disciplina. Luego, me ha hecho especial ilusión, como tú has dicho, no tiene por qué ser estrictamente académico, me ha hecho especial ilusión un descubrimiento que hicimos de un esqueleto parcial de una especie que no era humana como nosotros, pero era primo evolutivo nuestro, que eran los parántropos. Los parántropos eran unas criaturas que surgen hace unos 2,5 millones de años y que se extinguen hace 1 millón de años y que coexisten en el tiempo, de hecho se estaban viendo a lo largo de mucho tiempo, vivían en los mismos ambientes con esos primeros seres humanos, ¿no? Y fueron las criaturas que desarrollaron el mayor tamaño dental que hay. Para que os hagáis una idea, los dientes eran auténticas máquinas de triturar, lo cual quiere decir que su dieta era de bastante baja calidad y por lo tanto su cerebro también era de escaso desarrollo, ¿no? Sus dientes tenían, sobre todo las muelas, pues entre casi 3 y en algunos casos 4 veces el tamaño de las muelas que tiene un ser humano en la actualidad. De hecho, solamente hemos encontrado dos personas humanas vivas que pudieran alcanzar un poco el tamaño similar al de estas criaturas, ¿no? Que fueron dos marines en Estados Unidos. Entonces,
Me hizo especial ilusión porque solamente se conocían los parántropos durante la mayor parte del siglo XX a partir de restos del cráneo y de los dientes. Nosotros al descubrir este esqueleto pudimos reconstruir cómo eran de cuello para abajo y vimos que algo tan fundamental como la vida en los árboles, que pensábamos que se había abandonado hacía tiempo, pues no, se prolongó hasta 1 millón de años. Es decir, durante el 80% de nuestra existencia hemos tenido parientes evolutivos que todavía utilizaban los árboles de manera reiterada. Y si me permites 2 segundos, te diré que lo que me hace especial ilusión es poder haber empezado la aventura prácticamente solo, haberme hecho con un equipo excepcional, haber montado una estación de investigación que sirve a este equipo para poder mantenerse en vanguardia del estudio del origen del ser humano y sobre todo contar con gente pues como vosotros que nos visitáis y nos ayudáis a entender un poquitín cómo aplicar esto a la actualidad, porque está muy bien conocer una ciencia pura, pero está mejor si esa ciencia pura se puede transformar en ciencia aplicada. Y además, también has contribuido enormemente al desarrollo del museo que hay aquí, ¿no? Sí, sí, esa era una asignatura pendiente, porque aquí empezaron a venir investigadores en 1911 y desde entonces no han parado. Y es verdad que casi todos se han llevado mucho de aquí, pero han dejado poco. Entonces creo que era obligación moral por nuestra parte, al mismo tiempo que pues, reconocer que tanto las gentes como el país como la zona nos ha dado tanto, pues dejar algo en agradecimiento. Entonces el museo fue una de las satisfacciones personales porque sé que más allá de nuestras ideas, que mutarán con el tiempo y que no sabemos cuánto van a durar, el museo por lo menos va a estar ahí en 50 años. Y está funcionando bien el museo, ¿no? Está funcionando muy bien. Está rompiendo récords de afluencia de turistas. La mayor parte de turistas que hacen safaris ahora mismo paran en el museo y es algo que antes no sucedía. Respecto a lo que decías antes del equipo, me parece muy interesante porque al final siempre creemos que los españoles siempre estamos en cuarta fila de la investigación y sin embargo, en tu caso parece que los españoles, pues, gracias a equipos como el tuyo, en arqueología y antropología estamos bastante bien, ¿no? Estamos muy bien, no solamente por el equipo del Dubái, sino que hay otros equipos en España, trabajando en diversas zonas, tanto en España como fuera de España, que han colocado a la paleontropología española en primer nivel. De hecho, somos potencia. Y hay que decirlo porque rara vez podemos decir abiertamente que somos potencia en algo así tan importante, ¿no? Entonces, España ahora mismo, a nivel de su aportación al estudio del origen del ser humano, está entre las naciones que más está haciendo. ¿Y crees que hay algún descubrimiento, pues quizás potencial, que podría cambiar la forma como entendemos la evolución actualmente? Si crees que puede existir, que digas, no sé, si se descubriese que el ser humano es hoy. Sí, sí. Tener en cuenta que, aunque sabemos mucho de evolución, es solamente una fracción mínima de lo que pasó en el pasado. Cuanto más profundizamos y más empezamos a saber, más nos damos cuenta de que la complejidad que acompaña al ser humano se va atrás en el tiempo cada vez más. Entonces, yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego por nada, literalmente. Por ejemplo, el tema del fuego es algo que todavía no lo tenemos muy controlado, pero podría darnos una sorpresa muy grande, ¿no? A efectos de nutrición, por ejemplo, cuando empezamos a cocinar alimentos, que es una cosa muy esquiva, pues ahora nos estamos acercando un poco. Podría haber habido una fase inicial anterior que no hiciera presencia el fuego, sino que se pudieran utilizar fuentes termales y demás. Esta es una de las vías que estamos siguiendo ahora de estudio también. Yo creo que sí, yo creo que va a haber muchas cosas que desafortunadamente, cada vez que surge un descubrimiento relevante en arqueología, los titulares de los periódicos son todos los mismos. Hay que reescribir la historia de la evolución humana. No es cierto. Hay mucho marketing en esto. Rara vez se reescribe la historia de la evolución humana. Pero es verdad que los descubrimientos importantes que se van a ir realizando en el futuro nos van a obligar a cambiar de manera muy importante muchas cosas que ahora empezamos a dar por asentadas, ¿no? Hay formas de criaturas y especies nuevas que nadie sospechaba que existieron, que nos van a obligar a replantearnos cosas. Hay criaturas con cerebros muy pequeños que parece que empezaban a hacer cosas con cierto grado de complejidad. Tenemos que plantearnos exactamente cuáles han sido las causas que condujeron al cerebro que nosotros tenemos, tan caro, tan energéticamente difícil de ser aceptado por la selección natural, pero aquí estamos. Es decir, que hay muchas cosas que nos van a ayudar a cambiar. Lo que pasa es que es difícil concretar, ¿no? Em, de toda tu carrera,
Mm, antes hemos hablado del descubrimiento más, pues que más ilusión te hizo, pero ¿cuál es el momento, puede que sea coincidente, pero cuál es el momento que guardas en la memoria con más orgullo, alegría? Puedes pensarlo, puedes darle una vuelta si quieres. No sé si soy capaz de sacar el momento que más alegría me ha dado, pero porque hay muchos, hay muchos. Hay momentos pues muy importantes. El que más alegría me ha dado es poder empezar a estudiar con técnicas novedosas cosas en estos yacimientos tan antiguos y poder descubrir cosas que antes no sabíamos. Particularmente me dio mucha alegría poder descubrir un conjunto de yacimientos en que los fósiles que estamos viendo los estamos viendo tal cual los dejaron aquellos primeros seres humanos. Yo no sé si los oyentes saben lo difícil que es esto. 2 millones de años es mucho tiempo. Lo normal es que cuando alguien deja algo en el suelo, eso se mueva, eso pues, se altere, eso que termine ocupando un espacio o un punto muy distinto de donde se dejó depositado. Bueno, eso no sucede en estos yacimientos que estamos estudiando. Cuando por fin cobramos conciencia de que teníamos no uno, sino varios, exactamente tal cual los vieron por última vez aquellos seres humanos hace 2 millones de años antes de irse, para mí me supuso una satisfacción absoluta ser el primero, después de 2 millones de años, que tenía el privilegio de poder verlo y ahora con la obligación moral de poder gestionarlo y traducirlo y mostrárselo al resto de la sociedad para que sean partícipes de esa sensación. Y para una persona pues, un poco ajena al mundo de la antropología, ¿por qué, cómo han conseguido estos yacimientos ser conservados durante 2 millones de años? ¿Cuáles son las características especiales que tiene la garganta del Dubái para que eso haya podido suceder y veamos una foto de lo que dejaron nuestros antepasados? Pues es una combinación de procesos que son muy fortuitos. El primero de ellos es que se formaron en un ambiente donde había una trampa sedimentaria que era capaz de generar una deposición en baja energía. Eso os lo voy a traducir a los oyentes. Estos yacimientos se forman cerca de un lago. Y ese lago en la época de lluvias, cuando hay bastante más agua, pues transgrede, aumenta de tamaño y entonces inunda el borde de ese lago, dejando sedimento fino de arcilla encima de los huesos, ¿no? Ese primer paso del lago lo que ya hace es tapar un poco con sedimento aquellos huesos y aquellas herramientas que dejaron los seres humanos. Es el primer paso fortuito. Segundo paso fortuito es que inmediatamente en ese paisaje estamos rodeados de volcanes que en aquella época eran muy activos, pues uno de ellos tuvo una explosión de ceniza y esa ceniza se depositó y curiosamente selló en el mismo día. Estamos hablando que eso es sumamente, es algo que solamente ocurre aquí en la garganta de Olduvai, no lo tenemos documentado en ningún otro sitio del mundo. En el mismo día sella todos estos yacimientos que estamos excavando. Genera una capa de entre medio metro o 1 metro de espesor y eso significa que tapa ese paisaje y los yacimientos que tenía 2 millones de años. Como no ha habido procesos erosivos encima de esa ceniza volcánica, pues nosotros lo estamos excavando, porque claro, esa ceniza volcánica se deposita en una garganta que tiene 100 metros de espesor, porque ha habido mucho fenómeno volcánico después. Y luego el tercer elemento que ha ayudado a preservar esto es que la química del suelo, que podría haberse ido hacia muy ácido o muy alcalino, se ha mantenido en unos baremos intermedios que ha permitido que esos huesos preservaran su entidad, sus corticales, sin ser alteradas. Y que nosotros pudiéramos venir y leer las marcas de dientes que hacía el carnívoro, las marcas de corte que hacía el homínido cuando descarnaba, las marcas de percusión cuando extraía el tuétano. Esa combinación de esos tres factores ha hecho que estos yacimientos sean únicos y no encontramos esa combinación conjunta prácticamente en ningún otro sitio. Interesante, pues estamos ya, por desgracia, acabando el podcast y tenía una pregunta un poco sobre si hay información en el registro fósil de que aparezcan, porque imagino que evidentemente al perder todos los tejidos que no son los huesos es difícil encontrar tumores, pero un poco también relacionado por Ibions, ¿existen registros de tumores en los huesos? ¿No existen? ¿Cómo está ese tema? Sí, 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 existen registros, pero no en estas cronologías. Es decir, los tenemos mucho más tarde. En fenómenos los podemos recuperar en los últimos aproximadamente 10.000, 12.000 años de la evolución humana, que quiere decir los últimos segundos de la evolución humana. Los tenemos documentados porque hay un cambio de vida importante en los últimos 10.000 años, que es antes no lo teníamos. También es verdad que las esperanzas de vida de estos primeros humanos eran muy cortas, entonces no sé si hubieran vivido 2 o 3 veces más de lo que vivieron,
pues si les habría dado tiempo o no a desarrollarlas, pero no las tenemos documentadas. Interesante. Pues muchísimas gracias. No sé si Sara quieres comentar algo. Nada, solo agradecerte que hayas sido nuestro primer invitado y bueno, que a mí también me hacía mucha ilusión. Así que muchísimas gracias. Pues a vosotros y espero que hagáis otro podcast en breve en una de las próximas visitas que nos hagáis en los próximos años también. Ojalá. Muchas gracias, Manuel. Gracias.